Bueno, ante todo, gracias a la Universidad en nombre de Accenture por darnos este espacio. Cuando nos contactaron y nos pidieron un tema que podría ser interesante para estas jornadas, un poco mirando la temática de la jornada, creíamos que era bueno echar algún tema por ahí no tan duro en lo que tiene que ver con lo que es la profesión, sino algo que tiene que ver más hacia el sentido estratégico, ¿sí? Y que tiene que ver un poco con las nuevas tendencias en lo que es la parte de administración y de finanzas en general. Hoy vamos a tocar el tema de centros de servicios compartidos. El tema de centros de servicios compartidos es un tema que ha tenido un crecimiento bastante importante en los últimos años, especialmente en la Argentina a partir del año 2002-2003. Inicialmente empujado por un tema de lo que nosotros llamamos labor arbitrage, que tiene que ver con temas de costos. Finalmente han ido evolucionando en la Argentina y el valor que ha generado esto, tanto en las empresas en la Argentina como a nivel mundial, ha tenido una relevancia tan importante que hoy por hoy es una de las áreas en lo que se refiere a exportación de servicios profesionales en la Argentina más importante. Para entender primero los centros de servicios compartidos hay que entender el contexto global hoy de las compañías. Como todos saben, la globalización ha ido avanzando muchísimo en los últimos años, especialmente empujada por las nuevas herramientas informáticas que han permitido unificar administraciones no solo a nivel regional, sino a nivel global. Hoy por hoy, la creciente competitividad y la creciente necesidad de las direcciones de las compañías a que sus ejecutivos de finanzas se enfoquen no solo en las tareas transaccionales, sino que fundamentalmente trabajen en el área de advisory al directorio, ha hecho que sea muy relevante que estos ejecutivos, en lugar de concentrarse en las transacciones, pasen a concentrarse en tareas mucho más estratégicas y de valor agregado. Esto ha sido clave y crítico para empujar a los centros de servicios, no solo en la Argentina, sino a nivel global, a tener un rol mucho más relevante y a no solo ser vistos como un área en la cual se podrían industrializar procesos y de esa manera bajar los costos administrativos y de ventas, sino que a su vez le den espacio a los directivos de las compañías para alejarse de las transacciones y concentrarse más en lo que es la estrategia de la compañía y soporte a la dirección de la compañía. Esto es crítico, estas son tendencias nuevas, ¿sí? Hoy por hoy un ejecutivo de finanzas, ¿sí?, que se concentra solamente en las transacciones, es un ejecutivo de finanzas viejo en el sentido técnico. Tienen que concentrarse en la estrategia, tienen que agregar valor en el día a día, y para eso es crítico poder dejar las transacciones, ya sea en centros de servicios o en pequeños hubs que se ocupen de las transacciones, que las eficienticen, ¿sí?, y que a su vez ayuden a reducir el costo administrativo. Entonces acá tenemos dos enfoques cuando hablamos de los centros de servicios. Por un lado, el enfoque de la compañía, ¿sí?, que busca que sus ejecutivos de finanzas particularmente se concentren en actividades más estratégicas, y por otro lado, la operación del centro de servicio en sí mismo, que está enfocada a industrialización de procesos, ¿sí?, y que además de industrialización de procesos traerá consigo una mejora en esos procesos y una reducción en los costos. Durante la presentación de hoy vamos a pasar básicamente por lo que son los distintos estadios de un centro de servicios, o sea, de las tendencias iniciales en las cuales están más focalizados en centralización y toda su vida hacia lo que es valor agregado, cuáles son las áreas de expertise de los centros de servicios, tanto de finance como fuera de finance, y finalmente vamos a tocar el tema de cuál es el rol que la Argentina tiene en el mapa de los centros de servicios. Yo lo voy a dejar a Ignacio, que es realmente el experto en la ejecución de lo que es el centro de servicios en sí y la implementación de los mismos, para que les vaya contando un poquitito cómo han ido evolucionando estos centros de servicios. Bueno, gracias. La idea de esta primera diapositiva es
contar un poco el proceso de evolución de los centros de servicios compartidos. En esa evolución, creo que uno de los datos interesantes a tener en cuenta es la temporalidad y cómo ha cambiado el recurso tecnológico para que nosotros podamos prestar servicios en forma remota. La exportación de servicios internacionalmente antes era imposible. Creo que esta diapositiva muestra o trata de ejemplificar los 4 estadios principales por los cuales hemos recorrido esta experiencia. La primera es ese proceso de centralización. En muchas compañías nos hemos dado cuenta que existía la oportunidad de centralizar operaciones, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, para manejar toda la región desde un mismo centro de servicios, y ese proceso de centralización, aprovechamos esas economías de escala que había en hacer un mismo proceso para varios lugares al mismo tiempo. El segundo paso fue ya regionalizar y empezar a aprovechar ese conocimiento adicional y esa centralización ya para otro tipo de mercados, y entonces pudimos, aparecen estos centros nearshore a partir de los cuales podemos prestar servicios a regiones completas. El siguiente paso, la evolución de la última década, fue la excelencia operativa. Estos centros de servicios ya consolidados y prestando servicios para regiones o incluso globalmente, empezaron a perseguir, desarrollarse y mejorar la capacidad de prestación de servicio para complejizar también esos servicios que prestaban. Y buscar la mejora continua, constantemente estar persiguiendo cómo hacer mejor lo que ya sabemos hacer bien. Finalmente, el estadio en el que nos encontramos el día de hoy, de qué forma, en un contexto como en el que nos encontramos, el Centro de Servicios Compartidos puede aportar valor a la organización. ¿Qué parte de la cadena de agregación global de valor, en qué parte de la cadena global de valor participa el Centro de Servicios Compartidos? Las características principales de esta nueva visión de los que llamamos Centros de Servicios Compartidos o IBS son estas características centrales. La primera es esto de ser multitower. Los centros de servicios compartidos antes eran centros de finanzas o centros de recursos humanos, hoy ya son centros que dan servicio a todas las áreas de la organización a través de un conjunto, de un grupo común. Un modelo de servicio, una organización, un modelo de gobierno que es cross-función. Ya no tenemos un director de finanzas encargado solamente de la cuestión financiera, sino tenemos un director de un centro encargado de las funciones que presta el centro, finanzas, recursos humanos y cualquier otro tipo de prestación de servicio que tengamos dentro de esos servicios. La organización o la elevación a los C-levels de la compañía. Estos centros de servicios compartidos originalmente reportaban a esos niveles intermedios de management que fueron los pioneros en tercerizar alguna parte de sus funciones. Hoy el centro de servicios compartido es el asesor directo de un CFO y cómo tiene que operar las finanzas de la organización esa persona. Los sistemas claves en toda esta cuestión. Decía antes que la evolución tecnológica fue determinante para poder desarrollar los centros de servicios compartidos. Particularmente los ERPs permitieron la estandarización y homogeneización de la información a nivel global, y esto por supuesto apalanca el surgimiento y manejo de los centros de servicios compartidos. El concepto de la locación geográfica, que antes estaba conceptualizado, digamos, en términos regionales, y hoy está más enfocado en qué componente del servicio prestamos desde cada lugar. Este concepto de hub y spoke, donde tengo una fábrica de transacciones en algún lado, donde las haga bien baratas y masivas, y donde tengo después centros de expertise donde puedo prestar o agregar valor diferencial a esas transacciones. Y finalmente el proceso de mejora continua, que esto es una constante en lo que es el modelo de los centros de servicios compartidos. Acá vamos a tratar de compartir un poco la diapositiva con Jorge para ver de qué se trata hoy en términos de una organización, dónde está parado el centro de servicios compartidos, dónde ha ganado espacio y dónde todavía tiene oportunidades de mejora. Yo creo que en términos generales, corregime si me equivoco Jorge, creo que en las áreas de finanzas, por ejemplo, estamos muy avanzados, penetramos mucho en la organización, en lo que podemos hacer para la firma, lo mismo en áreas de tecnología. En cambio, en recursos humanos, por ejemplo, es donde capaz que todavía hay un espacio de mejora grande. En las operaciones client facing es donde todavía tenemos un espacio de mejora grande, tenemos todavía un espacio para aportar más valor. Sí, acá hay que, un poco el mapa de los distintos tipos de servicios, lo que nos muestra es, en líneas generales,
a nivel mundial, cuáles son las áreas en las cuales están consolidadas, cuáles son las que están emergiendo y cuáles son las que son pioneros. Esto es un resumen de lo que es en general el mapa de centros de servicios compartidos a nivel mundial, ¿sí? Nos encontramos, un poco para repetir lo que se inicia, que el área de Finance and Accounting, así como todo lo que tiene que ver con compras, recursos humanos y supply demand, son áreas donde existe una gran madurez, ¿sí? En general los centros de servicios compartidos han empezado, como comentaba Ignacio, con la centralización de estos procesos para después llevarlos a los distintos estadios. Hay áreas donde se está empezando a trabajar y son emerging, como lo que es Demand and Supply Planning, y esto tiene que ver no solamente con el grado de madurez que tenga el centro de servicio, sino con el grado de madurez que tenga la compañía, ¿sí? Y cuando hablamos del grado de madurez de las compañías, no hablamos solamente del grado de madurez como compañía en el mercado, sino hablamos de la evolución de esa compañía frente al cambio, ¿sí? Creemos que las compañías que han sido más versátiles al cambio son las compañías que más fácilmente han implementado los centros de servicios. Sí, un concepto que hoy de la flexibilidad de la organización para poder aceptar estos nuevos modelos de administración son claves. Sí, es clave el change management, lo que nosotros llamamos gestión del cambio, ¿no? Piensen que los responsables, los mandos medios de las compañías vienen de una cultura de manejo de transacciones, ¿sí? Y una cierta creencia de que manejar transacciones es manejar poder dentro de la organización. Y la verdad que nosotros no coincidimos con eso, creemos que el manejo del el factor determinante es el conocimiento, ¿sí? La información, y no dedicar tiempo a procesar transacciones, ¿no? Sino a ver cuál es lo que me genera las consecuencias de esas transacciones. Y esa gestión del cambio es fundamental para poder implementar cualquier centro de servicio. Finalmente tenemos las partes tecnológicas que también han evolucionado conjuntamente con las áreas de finanzas, que tiene que ver con toda la infraestructura de servicios, todo lo que tiene que ver con Application Management, que es básicamente Helpdesk, y todo lo que es Application Development, que es más que nada orientado hacia lo que es Innovation. Eso sí está muy desarrollado. Las otras áreas que están más vinculadas a Research and Planning o a Consumer Analytics son áreas relativamente pioneras. Nosotros, particularmente en Accenture, en el área de lo que es Analytics, tenemos bastante experiencia, ¿sí? Yo no sé si todo el mundo sabe lo que es Analytics. Analytics es todo dentro de lo que tiene que ver con innovaciones, el uso inteligente de la información, o sea, el uso analítico de esa información a través del procesamiento de datos que nos permita análisis predictivos, ¿sí? y que nos ayude a pensar en lo que viene y no en lo que pasó. Esto realmente es una práctica muy interesante que ha ido evolucionando muchísimo en los últimos años y que ha tenido mucho éxito. Es muy interesante para entender comportamientos de mercado, para entender detección de fraude, o sea, se puede utilizar en varias áreas. También tenemos experiencia en lo que es digital marketing, que es algo que no está muy desarrollado. Digital marketing tiene que ver con todo lo que está vinculado a interactive o todo lo que tiene que ver a través de cómo quiero captar clientes o cómo quiero captar alguna interacción con el público en general a través de Internet, ¿sí? O sea, eso se ve claramente que si ustedes entran a una página de Internet van a ver que le empiezan a saltar pop-ups y ese tipo de cosas. Bueno, eso básicamente es la aplicación de la tecnología de lo que es interactive o lo que es marketing digital. Bueno, gracias. Sí, creo que ahí también para aclarar, en el expositor anterior estábamos comentando la penetración de la informatización constante y creciente. Este concepto, digamos, de cómo llevamos eso a un paso para adelante y en vez de ser reactivos con la información empezamos a ser proactivos en lo que estamos tratando de desarrollar. Dentro de los centros de servicios compartidos hoy somos pioneros en este tipo de trabajos y es una cuestión que está muy en boga y muy de punta en el negocio global, ¿no? Bueno, dentro de los centros de servicios compartidos creo que el concepto central acá, ese cuadro celeste del medio, celeste fuerte del medio, lo que nos muestra es que el foco está puesto ya ahora en la gestión de procesos punta a punta, que para hacer esa gestión de procesos punta a punta
necesitamos una serie de mecanismos de soporte que tienen que ver con el gobierno del servicio que prestamos y la inserción en la organización a la que pertenecemos. Yo creo que fundamentalmente el cuento importante de esta diapositiva es hacer hincapié en que hoy los centros de servicio compartido son un centro de un PNL aparte de la organización que nos permite tomar decisiones ya sea de staffing o de locación de las operaciones o de las inversiones que tenemos que hacer independientes y que podemos reportar, digamos, de resultados como una unidad de negocios independientes. Y esta es una de las últimas grandes transformaciones que hemos sufrido como centro de servicios compartidos. Y como comentábamos antes, esto de ser cross-plataforma y poder prestar los servicios de la misma manera que lo hacemos para el área de finanzas, como para recursos humanos o como para las áreas de tecnología, es parte del apalancamiento adicional que nos da el saber hacer la operación de una forma determinada, con independencia del tipo de proceso que soportamos, por supuesto teniendo expertos en el proceso específico, y esto nos permite mejorar constantemente y enriquecernos constantemente del propio conocimiento que tenemos. El diferencial, creo, del centro de servicios compartido de hoy es que ya no estamos procesando facturas, como decía Jorge antes, no somos una fábrica de transacciones, o si bien la tenemos, digamos, la localizamos donde tenemos capacidad específica para poder hacer eso, por ejemplo en la India o en China, y nos concentramos en las áreas donde tenemos capaz que un costo superior en tratar de prestar un valor agregado diferente a la organización, y que ese valor agregado dependa de los skills diferenciales que tenemos como digamos, el grupo humano, los recursos con los que contamos para poder prestar el servicio. Ahí creo que vamos a poder hablar de esta última parte de la diapositiva, que es un poco lo que nos inserta en el mercado local y qué papel cumple la Argentina o Buenos Aires específicamente en ese entorno. Sí, a ver, para entender hoy por hoy cómo es el mapa de los centros de servicios compartidos y cómo están localizados alrededor del mundo, hay que primero entender las composiciones, digamos, o las formaciones o los expertise de cada uno de los países. Cuando nosotros miramos hacia Asia, claramente Filipinas y la India han logrado unos niveles de industrialización muy altos, donde han sido muy eficientes en todos los niveles transaccionales, ¿okay? Cuando me refiero a niveles transaccionales, me refiero a que los centros de servicios compartidos, y no solo el centro de servicios compartidos de administración, ya sea de finanzas o recursos humanos, sino los tecnológicos también, colocan en Filipinas y en la India la mayor masa crítica de su gente, ¿sí? Buscan una industrialización muy fuerte de los procesos transaccionales. Sin embargo, cuando nosotros buscamos en una capa de valor por encima de la transacción, que es la que me permite integrar la transacción, empezamos a pensar en los centros de expertise. Y cuando pensamos en los centros de expertise, empiezan a aparecer, o empezaron a aparecer unos años atrás, nuevas locaciones geográficas en el mundo, ¿sí? Allá por el año 90, Irlanda, especialmente en el área de Cork, había tenido un crecimiento muy fuerte en todo esto. Finalmente Irlanda pasa a ser excesivamente caro para lo que es un centro de servicios, y en la década pasada empiezan a aparecer nuevas locaciones como Europa del Este, y empieza a aparecer la Argentina. La Argentina empieza a aparecer en este mapa, empieza a aparecer, como les comentaba anteriormente, por un tema de labor arbitrage, por un tema de costos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Al salir la crisis del 2001, la Argentina pasa a ser un lugar barato, ¿sí? Un lugar barato, pero un lugar que tenía diferencial, talento, ¿okay? La Argentina empieza a trabajar con centros de servicios compartidos, ¿sí? Con foco regional, allá por el 2003, 2004, ¿sí? Con cosas muy pequeñas y muy específicas, pero empiezan a tener relevancia. Empiezan a tener relevancia ¿por qué? Primero, lógicamente por la decisión inicial, que es de costo, pero segundo, por el valor agregado. Las compañías multinacionales empiezan a ver que la Argentina empieza a ser una alternativa muy potable para centros de expertise, no solo por el costo, sino por el nivel de los recursos. A partir de ese momento empiezan a crecer significativamente los centros de servicios en la Argentina. Hay varias compañías multinacionales que montan sus centros de servicios en la Argentina,
Nosotros desde Accenture hemos colaborado a montar centros de servicios no solo en Argentina, sino a nivel mundial, hemos desarrollado centros de servicios, sino que nosotros mismos tomamos nuestra propia medicina. Nosotros mismos agarramos y montamos nuestros centros de servicios compartidos. Hoy por ahí nosotros, y el número les va por ahí a chocar, nosotros tenemos un centro de servicios compartidos en la Argentina de 2.000 personas. O sea, 2.000 personas proveyendo servicio al mundo. ¿Okay? Indudablemente, esto es fue un business que es muy importante, no solo para decir, sirven los centros de servicio, sino para decir, señores, miren qué tanto sirve, que el primero que lo aplicó fui yo. Volviendo un poquito a la evolución de los centros de servicios en la Argentina, cuando ya nos vamos moviendo hacia el 2008, 2009, se empieza a encarecer la Argentina como un prestador de servicios. Esto sigue hasta nuestros días. ¿Y cuál es el diferencial? El diferencial vuelve a ser el talento. Entonces, ¿cómo se han reconstituido, cómo se han reinventado los centros de servicios en la Argentina? Y se han reinventado a través de la capa de valor. Hoy la Argentina, cuando pensamos en centros de servicios, lo que están haciendo las compañías es moverse en la capa de valor, salir de las transacciones que eran lo que originalmente por lo que habían nacido, se mueven en la capa de valor, proveen servicios de mucho mayor valor agregado a las compañías, y ya no son una competencia con la India o Filipinas. Y esto es importante entenderlo. Argentina no puede, no debe, ni va a competir nunca con Filipinas y la India. Hasta por cuestiones demográficas. Es imposible. ¿Cuál es el negocio? Ser complementario. ¿Okay? Poder situarse en una capa de valor por encima de lo que ofrecen los países asiáticos y diferenciarse a través de qué? Diferenciarse a través del talento. ¿Dónde está el talento? El talento está acá, en la Argentina, en nuestros profesionales, en ustedes. Muchas gracias.